momento ella dice, ¿por qué me vine de Chile tan bien que yo estaba allá? Y ahora ando por tierras extrañas, ahí cantando, dice, pero apenado. Y después habla de la nostalgia, de lo que significa para ella Chile. Dice, quiero bailar cueca, quiero tomar chicha, quiero ir al mercado, comprarme un pequén. Bueno, para quienes no entiendan qué es lo que es un pequén, es una empanada hecha de cebolla, nomás no tiene carne. Y ir a Matucana a pasear por la Quinta y contigo al Santa Lucía, contigo mi bien. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que quiero compartirles hoy día? Bueno, mucho. Techuvá significa arrepentimiento, pero el arrepentimiento muchas veces nos roba la influencia cultural con la cual hemos adquirido una definición de arrepentimiento. Muchas veces nos roba la alegría de saber que Dios no anda buscando culpables. Cuando el Señor dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, primero que todo Él sabe cuáles son nuestros pecados, pero Él quiere que nosotros nos hagamos cargo de ellos y que no solo andemos buscando en temporadas de arrepentimiento. Techuvá significa, en el original hebreo, significa retornar al origen, es retornar al Padre. Pero a veces también quedamos cortos con nuestras propias definiciones, porque retornar al Padre es mucho más que retornar en un momento determinado. Cuando yo pensaba en Violeta Parra, que miraba a Chile, desde tan lejos pensaba en las experiencias personales. ¿Cuántos hemos tenido la oportunidad de salir de nuestra casa, por lo menos? ¿Cuántos han salido de la ciudad? ¿Cuántos alguna vez han salido y han abandonado su origen, su casa? Dígame si no tiene otro valor cuando usted piensa en su casa, que tiene otro valor, amados de Colombia. ¿Cuánto extrañamos Colombia? Yo extrañaría esos patacones, Dios mío. ¿Qué es lo que piensa uno cuando añora no solo el Padre en esta figura? Es mucho más que abandonar a una persona. Uno abandona no solo a los seres queridos, sino que en realidad una patria, cuando uno sale del país. ¿Cuántos hemos tenido la bendición de salir del país? Dígame si escuchar una cueca ya no tiene otro valor. Es un valor agregado y de repente uno anda por distintas partes donde el Señor nos ha permitido estar y uno dice, ¡wow! ¡Empanada chilena! Y puede que tengamos grandes maravillas de la cocina autóctona de donde uno esté visitando, pero qué valor tiene esa empanada chilena, porque no solo te reúne con tu patria, sino que te reúne con las costumbres que hay allí, es decir, con una cultura que está inmersa. El Padre tiene una cultura. Nuestro Padre Celestial no es solo ir en un momento determinado a decirle, me equivoqué, Señor, perdóname, vengo a tus brazos. Volver a los brazos del Padre es no solo decirle, perdóname por mis pecados, sino que es cuánto estoy extrañando tu casa, tu mesa, cuánto estoy extrañando a mis hermanos, la familia, los que piensan como yo, los que sentimos parecido y tenemos los mismos valores, tenemos una identidad colectiva, pensamos en común lo mismo. ¿Cómo va a ser un tiempo de arrepentimiento volver al Padre si no tomamos en cuenta su cultura? Porque no solo extrañamos cuando salimos, haciendo el paralelo, cuando salimos de nuestro país, extrañamos no solo la casa del papá, extrañamos las costumbres de esa casa, extrañamos las conversaciones que son únicas de esa casa, que hablan de quién soy yo, me hablan de una raíz, de un sentido de destino, porque sé hacia dónde voy, pero lo sé porque sé desde dónde vengo. Cuando tú y yo valoramos profundamente el perdón que el Señor nos ha dado, la Biblia dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. Cuando uno ve a una persona apasionada que ama al Señor, uno piensa, este es como yo, a él se le perdonaron mucho. Él se ama al Señor porque tiene una valoración de haber retornado a un lugar que no es solo un lugar físico como esto es un ejemplo, esto es una parábola de lo que podría ser el corazón de nuestro Padre Celestial. Retornar entonces al origen es arrepentirse. Retornar al origen es retornar no a una religión, es retornar al Padre, al Creador nuestro.
Y entonces cuando me di cuenta, cuando Dios manda que sus hijos practiquemos el arrepentimiento, y si tenemos una mentalidad religiosa, creo que eso nos va a cobrar algunas cuentas. Y digo religiosa en el sentido de que a veces la justicia que los hombres dicen que Dios debería tener para con los hombres es solo andar buscando culpables, ¿ves? Si yo digo arrepentimiento en un contexto religioso, la gente va a andar buscando ¿dónde está el pecador aquí? El pecador. El pecador, porque el pecado se asocia al pecado en primer lugar con arrepentimiento, y desde la perspectiva bíblica, arrepentimiento primero se asocia con la paternidad de Dios. ¿Qué es lo que te aparta de Él? El pecado. Pero en tiempos de arrepentimiento, la motivación nuestra no debe estar en encontrar lo que está mal, sino que nos apartamos de lo que estaba bien, que era el origen, nuestro Padre, y por eso erramos al blanco. Arrepentirse es volver a tener una relación íntima, a tener comunión con el Padre. Por eso digo, cuando la mentalidad es religiosa, algunos creen que uno se tiene que arrepentir una sola vez en la vida. Y dicen, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas en Cristo Jesús, y asumen con ese versículo que una persona se debe arrepentir una sola vez. Y si bien es cierto, una sola vez el Señor ha dado la vida y el sacrificio perfecto que hizo en el madero, en esa cruz, nuestro Señor Jesucristo es una vez y para siempre, ya no necesitamos más sacrificios, está hecho de manera perfecta. Eso no significa que nosotros no tengamos que venir permanentemente a la revisión de si estoy en el Padre o no. Porque si pecamos, definitivamente ya no estamos con Él. Pensaba en la parábola del hijo pródigo. ¿En qué momento hace techuvá, arrepentimiento, el hijo pródigo? Cuando en un momento determinado ya está bebiendo y comiendo de sus malas siembras, se ha malgastado, como dice la parábola, todos los preciosos tesoros que fue la herencia o parte de la herencia del Padre para él, pero en un momento determinado hace techuvá. ¿Cuándo? Cuando él dice, en un momento mira su realidad. Entonces arrepentimiento también significa poner puntos de referencia o puntos comparativos de nuestra vida. Hacer arrepentimiento sin tener un referente, sin tener un origen, sin tener un padre en este caso, sin tener un Dios, sin tener una cultura que Él nos ha enseñado, va a ser imposible que podamos tener nosotros una objetiva como introspección, que es un momento, estos 40 días que partieron desde el miércoles anterior hasta los que llegarán hasta el 29 de septiembre. Hasta esa fecha nosotros estaremos motivados por las Escrituras a hacer techuvá, hacer reflexión. Pero la reflexión es en qué me equivoqué. Sí y no. En realidad es de dónde salí. Me aparté de Dios. Y entonces no estoy disfrutando de su comunión. En este tiempo es más importante la paternidad de Dios, que se va a encargar de darle una solución al pecado nuestro. Pero la motivación debe ser: estoy haciendo introspección, me aparté de Dios. Así dijo el hijo pródigo. Me aparté del Padre. Y ahora que me aparté de Él, tengo todo esto que a mi alrededor habla de mi mala decisión, y empieza a poner la comparación de esa Violeta Parra, pero ahora ya más bíblico, ¿no? El ejemplo de la parábola esta es mejor, la del hijo pródigo, porque no está pensando ni en Francia, ni en la empanada, sino que en la parábola está pensando el que se apartó de la mesa del Padre, dice, y pensar que en la casa de mi Padre. Así es que tiene algo de nostálgico también el asunto de hacer reflexión, porque uno recuerda los tiempos buenos que tuvo la mesa de ese papá. Y él dice, ¿qué hago aquí comiendo algarroba, comiendo alimento de cerdo, animales inmundos, considerados desde la Torá? ¿Qué hace un judío en este contexto? ¿Qué hace él a tantos kilómetros de distancia, no solo física, sino también espiritual, de su herencia, de quién es el que lo formó? Está comiendo de la inmundicia más grande desde la perspectiva de ellos, se alimenta y alguien se empoderó, ¿cierto?, de su pecado, alguien se nutrió.
Siempre habrá un hombre fuerte que se nutra del pecado del hombre y lo manipule y lo haga esclavo. El hijo pródigo dice que hizo techubá cuando en un momento determinado dijo, este es mi escenario, dijo, pero entrando en sí, encontró un punto de referencia correcto. Amados, dentro tuyo, Romanos capítulo 10, verso 9 en adelante dice que cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque si tú eres un hijo, una hija de Dios, dentro tuyo habita el Espíritu del Señor y allí tienes el referente, el Padre habla allí. Entonces de repente andamos buscando afuera, buscamos satisfacer la vida en cosas y estímulos externos, pero cuando uno hace reflexión, arrepentimiento, cuando uno hace esta tarea de volver al origen, porque en alguna medida todos nos extraviamos del origen, ninguno de nosotros está en la calidad de ángel aquí. Todos nosotros en alguna medida necesitamos este ejercicio bíblico, sanador, correcto, de hacer reflexión, de que en qué estoy. No solo me aparto de una persona, me aparto de un lugar. Y en el contexto de nuestro Padre Celestial, cuando nosotros pecamos, nosotros nos abandonamos de estar, por un lado, lejos de la paternidad de Dios y estamos lejos del lugar, de la influencia de donde Él vive. Y comenzamos a habitar en otros lugares donde hay cerdos. Es una parábola, donde está lleno de demonios, eso es lo que dice en realidad, lo que quiere decir, donde hay otro que se alimenta del pecado y se enseñorea de los que no hacen techubá, de los que no vuelven al origen. Cuando el hijo pródigo entró en sí, descubrió la referencia y dijo, ¿y qué hago aquí yo? Cuando en la casa de mi padre, la nostalgia del arrepentimiento es buena. Es bueno que en estos días recordemos las cosas buenas con las cuales Dios en un momento determinado llenó nuestras vidas y que por alguna razón extraña, digo yo, por darle un nombre, hoy día no estamos practicando. Algunos de nosotros en algún momento determinado de nuestras vidas disfrutamos la presencia del Señor, practicamos la vida de oración, fuimos llenos de su Espíritu, disfrutamos de su comunión, pero por alguna razón extraña hoy día no estamos viviendo esa práctica y miramos al Padre desde lejos. Y si lo queremos decir con toda franqueza, algunas dimensiones de nuestra vida están en el lugar del alimento de los cerdos. ¿Qué hace un hijo de Dios enviciado en la pornografía? ¿Qué hace una hija de Dios enviciada en cualquier cosa? Hoy día los vicios y el abanico de ofertas satánicas para el pecado es innumerable. Pero cuando esta persona hace reflexión y se pone a mirar el punto de referencia, el origen desde donde ha salido producto del pecado, empieza a pensar, y qué lindos días eran los que yo vivía cuando era lleno de Dios. Y algunos viven hasta la mitad de la reflexión porque se conforman con eso, se conforman con sentir culpa, pero no retornan a los brazos del Padre, no retornan. El retorno tiene que ser completo e integral. El hijo pródigo dijo, volveré a la casa de mi padre. Y esa es la decisión a la cual siempre nos invita nuestro Dios. Cuando Él dice, quiero que hagan arrepentimiento, está diciendo, quiero que pongan en cuestionamiento, hagan el sano análisis del origen de quién soy yo y dónde están ustedes. Sinceramente, algunos sienten nostalgia de los mejores días que vivieron con Dios. Esa nostalgia la está produciendo el Espíritu de Dios en nuestros corazones, pero no para que la experimentemos como un vicio más, sino para llevarnos a decisiones concretas. La decisión concreta es, volveré a la casa de mi Padre. ¿Y qué hay en la casa de mi Padre? Bueno, está lleno de beneficios, pero ahora este hijo pródigo, como somos nosotros, muchas veces nos enjuiciamos a nosotros mismos y nos ponemos de alguna manera en un lugar más grande que nuestro Padre, aunque esté disfrazado de humildad. Volveré a la casa de mi Padre y seré como un jornalero. Yo, viviendo como un jornalero, perderé la calidad de hijo, ya no tendré derecho a las herencias porque yo dictaminé que yo no tengo derecho a volver allí en la condición de la cual salí. Y el padre, dice la parábola, todas las tardes esperándolo,
¿Era feliz el padre con todo lo que tenía? Sí, estaba su hijo mayor, estaban sus siervos, estaba su hacienda, estaba su prosperidad, pero todas las tardes salía a mirar porque le faltaba uno. Y ese uno que le faltaba lo hacía a él también hacer su propia introspección. ¿Sabes por qué Dios nos dice que hagamos techuvá? Porque Él también la hace. No es que Él ande buscando sus errores, pero Él reflexiona. Él es un Dios reflexivo, si no, no estaría el día del Shabbat, el día del reposo, desde el Génesis en adelante, no solo en la ley. Dios es de mentalidad reflexiva. Dice que en 6 días creó todas las cosas y el séptimo reposó, reflexionó. ¿Y qué reflexionó? Acerca de la obra que Él había terminado, de la obra que Él había hecho. Así que reflexionar y hacer arrepentimiento, buscar el origen, también tiene que ver con descubrir, con una mirada objetiva en referencia a quién es Dios y lo que yo estoy viviendo y haciendo, si las obras a las que me estoy dedicando identifican realmente al Señor o no. Y una vez que tengamos el punto comparativo, una vez que tengamos la expresión guiada por el Espíritu, ¿qué espera el Señor? Vuelve a la casa de tu Padre. Y no vengas diciendo seré un jornalero, porque tu Padre Celestial no piensa como nosotros, no siente como nosotros. Cada tarde que Él salió a esperar a ese hijo, añoraba la llegada de ese hijo y ya tenía claro, predeterminado lo que iba a hacer cuando ese hijo volviera. Así que nadie va a poder decirle a Dios, cuando nosotros volvamos arrepentidos, cuando nosotros volvamos a la paternidad tuya, a tener comunión contigo de nuevo, nadie puede decirle, Dios, hasta aquí nomás, usted hágame un vil pecador perdonado, porque Él no te mira así, Él te mira como un hijo, y los hijos tenemos herencia, los hijos tenemos derecho incluso a levantarnos después de nuestras caídas, sencillamente porque Dios lo predeterminó así. El hijo mayor estaba indignado, pero el hijo menor venía en un proceso de maduración diferente, volvió humillado. Y el padre dice que apenas lo recibió, dijo inmediatamente, quiero que a este le pongan un anillo, aleluya, o sea, señal de autoridad y pacto. Por alguna razón ya no estaba en su mano, pero esa señal de pacto volvió a ponerse de parte de Dios y su paternidad. Y dijo, ¿cómo va a ser un jornalero? No, vamos a hacer una fiesta grande, quiero el mejor becerro, el más gordo, vamos a hacer un tremendo asado. El Señor tiene algo de chileno, le gustan los asados también, por lo menos así dicen. El olor fragante es el olor de la carne asada, ¿no? El sacrificio. ¿De dónde crees? Si fuimos creados a imagen y semejanza, no vamos a tener la arrogancia de pensar que los chilenos solamente somos los que nos gusta comer carne asada. Dios la conoce. No come, pero yo creo que le gusta. No sé si comerá o no. Una buena pregunta, Señor, ¿usted come? Porque si no comemos en el cielo, vamos a tener problema alguno, ¿ah? Cuando el hijo pródigo llegó a la casa del padre, hubo una fiesta. Y ya se me fue el tiempo, pero esa era la introducción. Hoy día quería compartirles un texto final. ¿Cuántos han leído Hechos 3, capítulo 3, verso 19 en adelante, cuando el Señor dice, así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados? ¿Cuántos creen que el día que predicó ese apóstol Pedro, Hechos 3:19 habla de la prédica del apóstol Pedro y dice que después de predicar 3,000 personas se añadieron? ¿Cuántos creen por qué ese día 3,000 personas se añadieron? ¿A qué le atribuye usted ese tremendo resultado y una gran cantidad de personas? Sí, pero 3,000. La primera prédica del apóstol Pedro hizo que 3,000 personas se arrepintieran. ¿Ves cómo entiende un judío el arrepentimiento? 3,000 volvieron al Padre. ¿Y por qué 3,000? ¿Por qué? Por favor, juéguese el pellejo, deje de ser chileno. La expectativa es importantísima. ¿Cuántos creen que porque el apóstol Pedro estaba lleno del Espíritu Santo,
¿Cuántas veces, yo no sé usted, yo he escuchado muchos mensajes, y el apóstol Pedro en su primera exposición, lleno del Espíritu, hizo que 3.000 personas se convirtieran? Y uno dice, wow, el apóstol Pedro, y de hecho era grande el hombre, ¿cierto? Buscador del Señor, amante, etcétera, dio la vida, fue un mártir también del Evangelio. Toda esa grandeza está en él, pero en realidad me comparo yo y digo, jamás voy a hacer que 3.000 personas se conviertan, humanamente hablando. Pero sabes que es un contexto. Piensa en la mesa del Padre, piensa en la casa del Padre. El Padre había convocado a sus hijos en Pentecostés. Pentecostés es una fiesta que el Señor dijo que proféticamente siempre estaría asociada al Mesías. Entonces, 3.000 personas era poco en realidad para la cantidad de gente que se congregaba. Y esos 3.000 primeros fueron impactados por la llenura del Espíritu en Pedro, pero obedece a un modelo mucho más grande que ser solo carismático. Porque, ¿qué es más fuerte? La cultura para transformar naciones. ¿Qué es más fuerte? ¿La cultura o la unción? ¿Qué piensa usted? ¿La cultura en una ciudad, en una nación, es más fuerte? ¿La unción es más fuerte que esa cultura o no? ¿Cuántos dicen la cultura? Es la cultura, hermano, aunque nos cueste dolores de cabeza, porque la unción del Espíritu, ya tenemos un montón de gente ungidísima en las naciones, pero no hay transformación porque no hemos hecho cultura del reino. Hay que ser ungido, por supuesto, es lo mínimo, pero después de el ser ungido hay que contextualizarse en la familia y en la cultura de quién es Dios para poder actuar. Por eso no basta con ser carismático. El apóstol Pedro no fue por carismático que logró todos esos resultados, sino que es una pieza más de todo lo que el Padre viene haciendo. El Padre llamó al arrepentimiento y en cada instancia en donde Dios hace que las naciones, que las ciudades sean confrontadas con su realidad, levantará a gentes, voces proféticas como es este caso y todos los anteriores. Siempre habrá un hombre de Dios, una mujer de Dios, bisagra por así decirlo, que tendrá la capacidad de hacer un poco de retrospección. Cuando diga les llamo al arrepentimiento, hablará del pasado. ¿Por qué es que nuestro pasado dice que nos alejamos de Dios y el Padre nos está invitando a volver a Él? Eso es un arrepentimiento colectivo que está bien contextualizado y no es solo buscar esos pecados personales, porque el individualismo ha hecho creer que nosotros debemos tener y queramos tener un Dios personal e individual. Para Dios no existe esta filosofía que se está enquistando hoy día. Yo soy la iglesia. Yo oro en la casa, yo soy la iglesia. Eso es una mentira. Yo soy parte de la iglesia. Pero si queremos ser realmente rigurosos, tenemos que decir nosotros. Y no estoy hablando solo de este recinto, estoy hablando de todos los hijos de Dios que se han dejado coberturar por la sangre de ese pacto. Nosotros somos la iglesia. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque el individualismo nos ha hecho querer creer que nosotros podemos hacer techubá en la casa. No, yo me encierro en mi pieza y busco mis errores y mis pecados, pero resulta que no somos solo eso. Somos naciones, somos familias. Así que, dijo el apóstol Pedro, arrepentíos y convertíos. Es decir, el arrepentimiento te llama a hacer esta reflexión. Voy a mirar el punto de referencia que es Dios, que es lo que Él estaba esperando de mí, y tendré que convertirse, es volver a tomar la forma que perdí. Techubá es respetar ese modelo de transición que el Señor quiere que nosotros podamos respetar. Todos los profetas y las voces proféticas dadas por el Señor hicieron este ejercicio guiado por el Espíritu del Señor, que fue buscar en la historia. La iglesia necesita hacer arrepentimiento, buscar, volver a darle crédito y honor a los que abrieron el camino en nuestra nación, volver a replicar los buenos modelos de la oración, de la intimidad, de la búsqueda.
Volver a depender del Espíritu del Señor y no de nuestras propias ideas ni de la tecnología, porque nada va a ocupar el lugar del Señor y de su Espíritu. Necesitamos abrirle un espacio más grande al Espíritu de Dios para que Él gobierne realmente los caminos de la iglesia. Tenemos demasiada gente carismática que cree que el apóstol Pedro es un referente carismático, que buscan al Señor en una intimidad personalista. No tendremos éxito si no aprendemos a valorar el poder del cuerpo, de la sinergia, del misterio revelado por Dios. Cuando Jesús dijo que Él no tenía dónde recostar su cabeza, significaba que hasta ese instante no había un cuerpo que pudiera sostenerlo, pero ahora sí está la iglesia. Ahora sí está el cuerpo que tiene el Señor donde recostar su cabeza. No era que no tuviera dónde acostarse. Lo que Él quería decir es que no estaba todavía manifiesta la iglesia, pero ahora está la iglesia. Tú eres la manifestación del cuerpo de Cristo. Y para terminar, te quiero invitar entonces a hacer este hallazgo con Dios. ¿Cuántos sintieron nostalgia de sus primeros días con Dios? Algunos le llaman el primer amor, casi como si fuera una ficción. El primer amor tiene que estar vigente siempre. Dios considera que eso jamás debería apagarse. El primer amor que está muerto, muchos debe resucitar en estos días. El primer amor que te debe hacer volver al Padre significa hacer cambios reales, concretos, no solo pensarlos y mirarlos y meditarlos aquí en la mente, en el corazón, sino que es estos días de reflexión. Personalmente he dicho y me he dado cuenta, me aparté de la vida de oración demasiado. Necesito practicar una vida de oración personal y colectiva más abundantemente. No por buscar que me vaya bien, por sortilegios o por ideas fetichistas, sino porque no hay mejor lugar que estar en la presencia del Señor permanentemente. ¿Cuántos tienen negocios que no fructifican? ¿Cuántos tienen proyectos que no fructifican? ¿Cuántos tienen un montón de ideas que no fructifican? Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo pasa con Dios acerca de ese proyecto? Y una vez que el Señor te habla del proyecto, ¿haces lo que Dios te dijo que hicieras? Porque a veces tenemos una vida de oración rebelde. Dios ya nos dijo lo que teníamos que hacer, pero insistimos en orar para pretender ilusamente torcerle la mano al Señor. Dios no va a cambiar de opinión. Si Él te dio un consejo, créeme, te lo va a repetir y va a seguir pensando lo mismo, porque es un Dios completamente seguro de sí mismo. Él sabe quién es Él. Él sabe los consejos que da y se hace responsable por ellos. Amada iglesia, vamos a retornar al Padre. Vamos a retornar a no a la idea de una religión. Vamos a retornar a la intimidad con Dios. Este Dios personal que es maravilloso, que en realidad creo que en una de sus tardes de reflexión, como en la parábola del Hijo Pródigo, siempre nos está esperando. En sus tardes creo que hay una porción, dimensiones de todos nosotros que no están completamente alineados a Él. Y para los días que vive Chile, vamos a necesitar ser una iglesia completamente disciplinada en escuchar al Señor. Los días que vienen son difíciles. Los días que vienen son opresores, los días que vienen son anti Dios, los días que vienen son persecución para los hijos de Dios. Los hijos de Dios desde ahora en adelante comenzaremos a ser exigidos como nunca antes pensamos. Y o nos llenamos de su presencia y vivimos el reino de Dios, o muchos querrán salir arrancando, pero en el nombre del Señor resista. Dios sabe que usted es capaz de sobrellevar esta historia, por eso vive en este aquí y en este ahora. Pero vamos a practicar esta vida íntima con Dios. Póngase de pie, por favor. Otra de las cosas que me llama profundamente la atención es que el arrepentimiento está dictaminado para los hijos de Dios, no solo para los que no lo son. Porque el arrepentimiento, como dije al comienzo, tiene que asociarte con la paternidad de Dios y no con lo que hemos hecho mal. No estoy diciendo que el pecado deja de tener su identidad.
No estoy bajándole el perfil al pecado. Lo más terrible que tiene el pecado es que ofendemos a nuestro Dios, es que nos alejamos de Él. Pero no basta con solo decir he pecado y ahora venga mi perdón, Señor. Se trata de restituir la relación que hemos roto con el Padre. ¿Y cómo se restituye? Regalándole mucha obediencia, pasando mucho tiempo con Él, agradando su corazón. Hemos estado muchos amargados, tristes. Muchos estamos argumentando de los terribles dolores y decepciones que generamos dentro de las propias iglesias. Pero eso tiene una fácil solución. Es sumamente fácil solucionar eso. Hay que vivir como Dios dijo y punto. ¿Te ofendieron? Al Señor también. Estoy ofendido, profundamente ofendido. Creo que un proverbio dice que un hermano ofendido es como una torre fortificada. Se levantan murallas de dureza. Pero si quieres ser libre, tienes que vivir tal cual como dice tu Padre Celestial. Perdona. Y se acabó el asunto. Es que el ego está tremendamente herido. Amén, es verdad, sí duele, hay cosas que duelen, las traiciones duelen. Pero el Señor nos dijo cómo teníamos que vivir. El perdón es tu salida. No busques que le corten la cabeza al que te ofendió. No busques que torturen al que te hizo daño. Porque puedes incluso llegar a mirarlo y te vas a dar cuenta que eso no te va a dejar en paz. Como obedecer a lo que el Señor dice. Perdona. ¿Cuántos ofendimos en algún instante a otro? Ve a pedir perdón y perdónate, porque es lo que está escrito. Y si tú tienes nostalgia de los días que ya no vives con Dios, retorna en este día, ahora mismo retorna a la casa del Padre. Retorna a tu Dios, retorna a experimentar la plenitud que tú ya sabes, nadie más ha podido darte. Ya probaste. Todos hemos comido algún tipo de algarroba de cerdos, alimento para ellos. Todos hemos probado en algún momento alguna plenitud que no procede de Dios y nos ha dejado asquerosos sabores y resultados. Pero este es el día que el Señor está dictaminando para que tú vuelvas a estar con Él. Vuelve a estar con Dios. Vuelve a tener intimidad con Él y vuelve a relacionarte con la cultura de Él, con los hijos de Dios, con las costumbres del reino de Dios. No se puede empatizar tanto con el mundo al extremo que nos roben nuestra experiencia e identidad. Porque recuerda que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros estamos para influir, para gobernar en el nombre del Señor juntamente con Él. Así es que antes de orar, quiero que cada uno de nosotros diga: Señor, yo abro mi ser para tu influencia. Señor, enséñame a reflexionar. Muéstrame tu punto de vista y enséñame dónde estoy en referencia a ti. Si estás lejos, yo te invito en el nombre del Señor a volver hoy. ¿Cómo se vuelve? Bueno, yo no sé si siempre terminará haciendo un llamado al altar y a veces lo evito porque siento que lo manoseamos mucho eso. Pero si hoy tomas una decisión concreta, real, y dices, me levantaré, es decir, el hijo pródigo reconoció, estoy en el suelo. Estoy en el suelo, debo levantarme. Levántate, levántate en este día en el nombre del Señor y vuelve a tener esa misma intimidad. Tu Padre te está esperando lejos de nuestra justicia, no te está esperando con un látigo, no quiere torturarte, te está esperando con una fiesta. Y creo que ese ejemplo de amor es el más formador de todos, porque cuando uno se equivoca, uno quiere castigo. ¿Y qué tal si tú dices, papá, me equivoqué? Y él te dice, ok, pero yo estoy feliz porque lo más importante no son tus errores de los cuales te estás haciendo cargo como corresponde, sino que lo más importante es que yo vuelvo a tener tu compañía. Aleluya.
Tu compañía para Dios es importante. Él te extraña, aunque no lo creas, aunque te hayas asignado tan poco valor, te ha estado esperando hace tanto tiempo. Quiero volver a ser plenitud para ti. Quiero volver a ser la guía para ti. Quiero volver a ser tu papá, tu provisión, tu consejero. Padre Celestial, maravilloso Dios, enséñanos a retornar, a practicar el arrepentimiento de la mano con tu amor, Señor, paternal, que jamás, Señor, ha sido para enjuiciarnos, para juzgarnos, sino para que retornemos, Señor, a tener prácticas de vida como las que a ti te gustan, Señor. A tener, Señor, prácticas de relacionamientos como a ti te gustan. Y a abandonar otros tantos que son de tu desagrado. Oro para que esta mañana tu Espíritu Santo nos regale convicciones, Señor, reveladas por ti. Espíritu de Dios, para la gloria del Señor Jesús, te suplico que tu accionar esté presente en esta mañana aquí. Amén. Yo creo que el Espíritu del Señor ya puso en tu corazón ideas. Hazle caso, obedécelas. Me levantaré para algunos es ir a la casa del hermano o de la hermana que ha ofendido. Nadie practica el error por deporte, pero todos nos equivocamos. A veces se nos pasa la mano, se nos rompen las proporciones, las medidas. Muchas veces ofendemos sin darnos cuenta. En temporadas como esta, yo soy uno de los primeros que más se desayuna. Hermano, si tiene algo contra alguien, y un montón de hermanos se me acercan, pastor, quiero perdonarlo. ¿En qué me equivoqué de nuevo? Es que en tal fecha usted dijo tal cosa y a mí me ofendió o hizo tal cosa. Y ese no es momento para hacer un gato de espalda. Ese es momento para pedir perdón. Porque si tiene razón o no, no es el punto. Está dañado igual y necesita de la apertura y el reconocimiento de ese daño. Levantarse entonces para hoy, concretamente para ti, será que algunos de ustedes van a tener que llegar corriendo a sus casas a conversar con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los amigos, con los hermanos, con los discípulos, con los discipuladores, y hacer concreto lo que el Espíritu de Dios te está guiando. Y mirarás el cambio. Te lo declaro en el nombre del Señor. La obediencia te hará mirar el cambio, cambiará tu entorno, cambiará la paz que no lograbas tener. Ahora el Señor te la va a regalar porque estás viviendo no solo cerca de Él, sino que estás viviendo como Él quiere que vivamos. Su mesa está llena de costumbres y códigos de honor. Su mesa está llena de provisiones y su mesa está llena de motivos y modelos de enseñanza. Aleluya. Dele un abrazo al que está al lado suyo y dígale, anímate, anímate. El Señor está contigo, el Señor te ama, tú eres importante.